Buenos días a todos y gracias de la invitación, Gabriel. Yo pienso que el tema, la segunda parte de este libro, es la índole sacramental de la Iglesia, con 3 capítulos. El primero, la sacramentalidad de la Iglesia en el Sínodo del 1971. El segundo, la causalidad eucarística de la Iglesia. El tercero, más breve, sacramentalidad de la Iglesia y testimonio. Yo, en primer lugar, quisiera felicitar a Gabriel, al profesor Gabriel, por una cuestión académica y científica. El Tratado de Eclesiología, como sabéis, bueno, no todos, sí, todos, cuarto en Eclesiología, por tanto los de quinto que estáis también habéis hecho ya seguro. Sabéis que es un tratado reciente, porque Santo Tomás no tenía tratado de Eclesiología. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que la Eclesiología, a partir de lo que ha explicado un poco el profesor Madrigal, en esta época comenzó unos tratados y comenzó también muy fuertemente con la respuesta, como sabéis, al tema luterano. Y por eso, fundamentalmente, la eclesiología católica se convirtió en una teología eclesiológica apologética, más que dogmática, para entendernos. Por tanto, eran unas clases que iban junto con la fundamental o la antigua apologética también. Y por tanto, no hay tradición. Y por eso aún hoy, cuando vosotros veis tratados, por ejemplo, tratado de Dios, miras el de Caladaria o miras el de Casper, dices, bueno, hay algunas diferencias, pero hay una estructura que los tratados ya tienen. En cambio, en eclesiología, miráis, casi no tiene nada que ver, porque no hay tradición de eclesiología dogmática. Es un tratado nuevo que surge, de hecho, a partir del Vaticano II. Antes solamente se hacía eclesiología, pero ligada a la apologética. Digo por ese contexto. Y por eso yo quería felicitar porque me gusta, además lo dices muy claramente, que esto no quiere ser un manual, pero sí que es un aporte importante para el debate, para la reflexión del tema eclesiológico. Yo pienso que esto es muy de agradecer. Es también los artículos, pero también que un libro pueda ser. Porque conviene acabar de configurar, a mi parecer, un buen tratado sistemático, dogmático, de teología fundamental y de eclesiología. En ese sentido, pienso que me complace mucho este libro en cuanto nos plantea una serie de cuestiones que están detrás de este tema, teniendo presente también que estamos solamente hace 50 años que existe este tratado. Sí que es verdad que los alemanes habían hecho un poco ya ello, pero de hecho es el Vaticano II. En la gregoriana, la primera vez que hubo, Padre Antón, antes solamente había el Padre Sullivan que daba la teología fundamental y la cuestión apologética. Yo también lo estudié en Barcelona y con el obispo Briva, que después fue obispo de Astorga, nos daba teología fundamental y apologética eclesiológica. No había tratado por excelencia. Esto ha sido después. Supongo que aquí en Madrid también pasó lo parecido, es decir, en todos los sitios esto partió. Digo porque estamos aún en construir y pienso que esto nos da elementos de construcción para ir encontrando un poco más una visión global. A ver, comenzamos el tema. Yo pienso que aquí encuentro, y es normal, además tú lo dices muy bien, profesor Gabriel, que eres discípulo de Escola, ¿no? De hecho, es verdad. No sé si conocéis, os citas la tesis más reciente de Dani Palau de Barcelona, que es profesor de Barcelona, que la hizo en la Gregoriana con Darío Vitali, que es una comparación de la sacramentalidad en el Concilio Vaticano II, la relación entre Iglesia y sacramentos, y él analiza ahí que al final, actualmente solamente hay 3 tratados eclesiológicos de los que se han publicado que hablen y tomen como tema central la eclesiología. También, de alguna manera, son Escola el primero que pone, después el francés dominico también y un servidor. Son los 3. También ha habido otra tesis de un malagueño, Rafa Vázquez, una tesis excelente. Lástima que la han publicado, con todo el respeto a la Universidad Civil de Málaga, aunque hizo la tesis en la Gregoriana, y ha salido muy poco, se conoce muy poco, pero es buenísima, de Rafa Vázquez, lo conocéis algunos que están en Roma, sobre el tema de la sacramentalidad vista a nivel ecuménico. Es uno que conoce perfectamente el alemán, el inglés, es el profesor de eclesiología ahora en Málaga, está publicada
Y también él, son un poco paralelos los dos, también habla de los tratados que hay en el momento actual de eclesiología y para tomar el tema del sacramento, tan discutido en el mundo luterano, sobre todo, ¿no? Y también dice estos tres autores. Y tanto en ese sentido estamos en esta línea de la sacramentalidad en la cual he de confesar que me encuentro muy cómodo. Y por tanto diría que aquí hay una dimensión importante de recuperar un concepto que a mi parecer es importante, pero que no sé, bueno, más bien tengo la hipótesis que no hemos sabido trabajarlo en estos 50 años. Porque hay poquísimos documentos que hablen de la Iglesia como sacramento, también papales. Cuando 10 veces está en el Concilio Vaticano II, sale la numeración y cuesta a veces hablar de la Iglesia como sacramento. Es verdad que aquí hay un problema que a mí me pasó un día en una conferencia, en una parroquia, que hablando de ese sacramento y sale la viejecita típica y dice, así ahora son 8 sacramentos, ¿no? Ahora, entiendo que esto siempre recuerdo al obispo Tena, obispo auxiliar de Barcelona, pero profesor, siempre decía, hubo un momento que el concilio había de haber hecho una pequeña pausa y decir, Iglesia, sí, sacramento, gran sacramento, y 7 actos sacramentales, que son los 7 sacramentos. Dice así, habríamos solucionado el tema. Decía el Tena, con su prestigio de hombre, porque si no, la palabra sacramento entiendo que popularmente es siempre uno de los 7. Entonces, si no es un octavo. O sea, quiere decir que hay un tema. Es verdad que hay una cuestión. Y una cuestión, a mi parecer, porque se ha tendido excesivamente a poner títulos de la Iglesia. Y es un título más. No. La Iglesia sacramental no es un título más de la Iglesia. Es transversal. Es adjetivado. Cuerpo de Cristo sacramental. Pueblo de Dios sacramental. Templo del Espíritu sacramental. Comunión sacramental. Es decir, todos los títulos, nombres de Iglesia, están mirados desde una forma sacramental. No de una manera puramente fenomenológica. Que esta era la cuestión que hacía la apologética antigua, que solamente miraba de una manera puramente fenomenológica a la Iglesia. A partir del Concilio Vaticano II está claro que la Iglesia solo se puede mirar con los ojos de la fe. Y aquí está el gran cambio. Por eso se crea la eclesiología dogmática. Porque solo se puede mirar la Iglesia tan bien como la Trinidad, Jesucristo, la gracia, los pecados, los sacramentos, con los ojos de la fe. Lo dice el Catecismo, también un texto precioso, sacado ya del Catecismo romano. Hace servir esta expresión de los ojos de la fe, necesarios para descubrir el misterio de la Iglesia. Pasó que la apologética había subrayado excesivamente la cuestión puramente externa de la Iglesia, sobran notas, y no había captado esta dimensión. Cuando el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia es sacramento, es misterio, está diciendo que se ha de tratar como los otros misterios, y por eso se crea una disciplina paralela al tratado de Dios, de Jesucristo, etc., porque se ha de mirar también como es un misterio. Es verdad que es un misterio peculiar porque tiene una incidencia en la historia mucho más claro que la Trinidad, porque la Trinidad, su incidencia es también a través de la fe, de los ojos de la fe. En cambio, la Iglesia, su creatividad también se da, evidentemente, en aspectos concretos, históricos. Bien, pero pienso en este sentido. Y por tanto pienso que el haber enfocado en una introducción que me ha sorprendido que después no lo pongas después, esto precioso del Sacramentum Maximum. Él dice que estudió y hizo trabajo de San Justiniano, San Lorenzo Justiniano, que habla del Sacramentum Maximum, ¿no? Es interesante, lo ponen como introducción. Me gusta como introducción. Es decir, yo creo que aquí hay en germen, Gabriel, una eclesiología. O sea, porque pienso que es interesante esto máximo, que sería esto del gran sacramento que es la Iglesia. Bien, esto sería, por tanto, para comenzar. Entonces, analizo brevemente los 3 puntos. El sínodo del 71. He de reconocer que he redescubierto este sínodo, también manejando el libro de Leguillou. Realmente interesantísimo, claro, fue el secretario especial. Sabéis que siempre en el sínodo es importante no solamente el relator, sino también el secretario especial, que es como el segundo relator, que hasta muchos primero era uno que no era obispo, ahora últimamente siempre es obispo también, pero Leguillou lo fue, y por tanto tenemos una cosa muy, muy de cerca de toda la cuestión.
Yo pienso que es muy interesante ese aspecto y que también situarlo, cosa que yo no había pensado, he de decirlo sinceramente, que este sínodo podía ser un buen ejemplo de la recepción de la sacramentalidad. Tú lo dices explícitamente. En la página 186, este sínodo del 71, que fue un sínodo difícil por la polémica que hubo, etc. Puedes leerla aquí, también lo mismo que dice Le Guillou, que dice una cosa muy curiosa. El Vaticano II dio respuesta al integrismo, el sínodo del 71 al progresismo. Dice así Le Guillou, una cosa curiosa. Bueno, bien. Pero interesante porque nos da algunos elementos que los que seáis quinto y hacéis el sacramento del orden, quizá ya habrá salido, que es el tema que a mí me interesa subrayar aquí. Es el famoso texto del Lumen Gentium 10, la diferencia entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, ¿no? Essentia non gradu tantum, famosísima la diferencia esencial, no solamente gradual, entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Pienso que aquí está un tema clave que curiosamente después, y también lo explicas, no fue recogido por Presbyterorum Ordinis, cosa que creó un poco en algunos comentaristas diciendo qué pasaba. Los hechos sí que están en Presbyterorum Ordinis. La expresión, sobre todo la palabra esencial, que ya viene de la tradición de Pío XII, no sale. Pero lo que interesa aquí es, podríamos decir, parece que el sínodo quiere retrabajar esta cuestión, pero se nota que hay una cierta dificultad en esta fórmula. Yo entiendo que no es fácil, cuando el Lumen Gentium dice esta. Se entiende, a mi parecer, lo que quiere decir, pero quizá el concilio, con todo el respeto, no acertó con el lenguaje. Esto me lo ha hecho pensar una reflexión de Gerard Phillips, que en un momento, hablando del ministerio, dice: intentábamos en el concilio que se hablase mejor del ministerio ordenado. Pero claro, es tan larga la tradición de decir sacerdotes a los curas, al ministerio, que al final también se dijo. Aunque los decretos, ¿sabéis? Decreto del ministerio pastoral, decreto del ministerio episcopal. Y el mismo Phillips, el gran redactor del Vaticano, dice: queríamos que fuese ese como el nuevo lenguaje, pero es tan fuerte la tradición de decir sacerdotes que se quedó. Pero claro, aquí hay un problema de lenguaje muy serio. Y pienso que toda la discusión que hay es que, claro, dice que son esencialmente diferentes. Si es esencialmente diferente, no se pueden tener el mismo nombre. Con todo el respeto. Si no es esencialmente, no se puede decir, es que son esencialmente diferentes de los sacerdocios. Entonces no se puede decir cualquier cosa. Si es gradual, sí. Por ejemplo, el gradual es obispo y presbítero. Esto es gradual, la plenitud del obispo. En cambio, que yo pienso que este lenguaje, con todo el respeto, y se entiende lo que quiere decir, pero a veces el lenguaje como comunicación hace un poco de dificultad. Yo sé que no era fácil cambiar las palabras, pero veo que aquí hay una cuestión, y la planteo, la dificultad de transmitir este lenguaje esencial. Claro, si es una cosa esencial diferente, no se puede dar el mismo nombre. Entonces, la confusión entre sacerdocio común o el intento del sacerdocio común de algunos de ser casi ministerial al estilo luterano es un poco tentación, porque la palabra es la misma, ¿no? Y la palabra tiene también su juego, ¿no? Digo, con todo el respeto, evidentemente, pero decir que también quizá esto no ha ayudado, a mi parecer, suficientemente a buscar también el lenguaje. Es una manera de, sobre todo cuando el lenguaje se vuelve popular. Sacerdocio común, ¿en qué quedamos nosotros? Somos sacerdotes. Aparte de la comprensión, como sabemos todos, del tema del sacerdocio como mediación. Creo que es muy importante, no es el nuevo levita, sino toda esta cuestión fundamental de la mediación también del sacerdocio común, y cuando lo dice en la carta a los Hebreos, cuando habla de Jesús como gran sacerdote, pero como es mediador en su vida, en su misterio pascual, hay la gran mediación entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios, en cuanto ofrenda total que Jesús hace en su muerte y resurrección.
Bien, sería como un pequeño tema, pero diría que hay aquí un tema muy interesante porque, evidentemente, y este iría conectado con otro tema que va, ya en el capítulo 9, que habla de episcopado y presbiterado. Evidentemente aquí el tema va conectado, porque yo pienso que es importante. Pero la pregunta es decir, ¿cómo podríamos adelantar el tema, teniendo presente quizá esta cuestión del lenguaje? Porque me parece muy importante el redescubrir el ministerio. Porque en el concilio, por ejemplo, un famoso texto que yo siempre aconsejo a nuestros obispos y a los curas que lo leemos al menos una vez al año, el aniversario de la ordenación, Lumen Gentium 24, cuando dice que este ministerio es una diaconía, dice el Nuevo Testamento. Es decir, el comprender esta cuestión como la diaconía. Pero claro, una diaconía que no es funcional, sino que toca la misma realidad ontológica, podría decir. Y de alguna manera, por tanto, aquí toda esta cuestión de la ontología relacional es importante para recuperar lo que quiere decir el ministerio como diaconía. Y diaconía de discernimiento y de presidencia de la comunidad en la Eucaristía, en la guía del pueblo. Pero quiere decir que aquí hay, me parecería, bueno, lo decía como elementos de reflexión que podemos dialogar después. Segundo tema, muy interesante, un tema de la causalidad eucarística. Curiosamente yo no conocía aún a muy buen amigo Gabriel, pero descubrí el año 2008 el artículo que hiciste en Studia Patavina. Yo le dije, sí, es de Padova, una revista, pero que siempre es muy interesante. Studia Patavina siempre hay un artículo tuyo, está en el fondo. Y me interesó, me lo fotocopié, siempre ha sido algo como referente para esta reflexión. Evidentemente, yo pienso que la causalidad, partiendo de Sacramentum Caritatis, que la Eucaristía es el principio causal de la Iglesia. O sea, aquí está la cuestión clave, el vínculo causal. A partir un poco de la famosa expresión ya agustiniana, aunque Agustín hace el doble juego, este juego de palabras tan típicamente agustiniano, Eclesia de Eucaristía, Eucaristía de Eclesia, un poco da de este juego. Aquí yo creo que hay una cuestión que interesante desde un punto de vista teológico. ¿Sabes? No acabo de verlo claro, aunque sea documentos. ¿Por qué no acabo de ver que la tradición esté en esta línea? Me da la impresión que la tradición está más, por decir, la causalidad primera es la Iglesia. Y en esta Iglesia hay, evidentemente, como lugar por excelencia la Eucaristía. Evidentemente es un tema interesante porque, claro, yo me fijo mucho, he trabajado mucho todo el tema, por ejemplo, de Ecclesia ab Abel, el famoso texto de Congar, ya mucho antes del concilio, cuando dice, saca muchos textos de los padres de la Iglesia que hablan que la Iglesia ya viene desde Abel y que después lo repite, Lumen Gentium 2, cuando habla del designio de salvación del Padre, número 2. Sabéis que después, número 1, hace solamente la Iglesia como misterio, sacramento. Entonces, número 2, Padre, 3, Hijo, 4, Espíritu Santo. La Iglesia que viene de la Trinidad. ¿No? Entonces, aquí en el 2, dice que esta Iglesia ab Abel. Yo no sé si habría aquí el tema importante, sobre todo porque también pienso, aunque ahora lo diré de una manera muy familiar, ¿es antes la casa o la mesa? Bueno, lo digo así de una manera familiar, ¿no? Para entendernos. Yo pienso que aquí hay un problema, a mi parecer, del uso de la palabra eclesia. Porque es verdad que eclesia ab Abel, según la tradición, sobre todo de Gregorio Magno, la Iglesia quiere decir el designio salvador de Dios, que después se convierte y se articula en ministerios, en el obispo de Roma, en los obispos, en las diócesis. Pero la palabra eclesia inicialmente no es tanto la organización, para entendernos, fundamental, la estructura fundamental que sale a partir de Pentecostés. Por eso dicen que la Iglesia existía antes. Sabéis que es una cuestión muy divertida, de San Agustín, cuando decían, hombre, pero los que antes de Jesucristo, no parezcáis, antes de Jesucristo ya había Iglesia. Ah, sí, desde Abel. Es una manera inteligentísima de nuestro amigo San Agustín para decir, no hay problema,
antes de Cristo, porque ya existía la Iglesia. ¿Qué quiere decir la Iglesia? El designio de salvación de Dios, que ya comenzó desde los orígenes. Por eso se puede decir que Ecclesia de Trinitate no es una cosa complicada de la Trinidad, no. Que el Padre, cuando piensa el mundo, lo piensa para la salvación. Y ya prevé que será en el Hijo de Dios encarnado en Jesucristo, en Jesús, y después el Espíritu continúa después que terminó ya la vida terrena de Jesús. Yo creo que hay elementos que serían interesantes, podemos discutirlo o reflexionarlo después, pero me preocupa, en el sentido de decir, quizá sí, como no se podría hablar más bien de pericoresis. Pericoresis quiere decir, los que veis Trinidad, sabéis, una cosa implica la otra. La pericoresis es una forma típicamente griega, de forma de decir pericoresis, se ha usado sobre todo para hablar de la Trinidad, pero se puede hablar de muchas cosas. También en fundamental decimos fe y razón, son pericoréticas. Quiere decir que cuando tocas una, tocas la otra. Esto quiere decir, en definitiva, dicho en plata, quiere decir esto. Cuando tocas una, tocas la otra. No son dos autónomas, como la Trinidad. Cuando tocas una persona, para entendernos, tocas las otras. O sea, esta pericoresis. No sé si habría aquí, y sería más el tema de San Agustín que usa las dos formulaciones. Pero bueno, son reflexiones discutibles, obviamente, pero es una ocasión buena para poder hablar de estas cosas. Y tercero, más breve, sacramentalidad y testimonio. He de decir que he gozado con este pequeño texto, porque liga dos cosas en las cuales yo personalmente, como eclesiólogo y como cura, disfruto, que es el tema de la sacramentalidad y el tema de los laicos y el testimonio. Ha sido una de las cosas que, saben mis amigos, que el tema del testimonio para mí ha sido un tema clave de la teología fundamental, pero también de la eclesiología. Entonces, que aquí haces esta, aunque sea breve, pero yo pienso esta expresión tan bonita, y además hay preciosos textos que citas aquí, de esta correlacional. Por ejemplo, cuando hablas de un texto de Congar, que es famoso, y que veáis que liga diversas cosas. Interesante, permitid que lo lea un momento. Cuando Congar dice, vale la pena repetir, dice, las palabras de Congar. ¿Quién es el sacramento de la salvación? Se pregunta Congar. Pues dice, bueno, el primer capítulo dice el sacramento, pero ¿quién es? Contesta él, el pueblo de Dios, el capítulo 2. Está bien. Y se pregunta, ¿dónde y cómo? El pueblo de Dios, ¿pero dónde y cómo? Contesta Congar, a lo largo de toda su vida, de toda su historia vivida en la historia del mundo. Esto es su testimonio, ¿no? Para eso nos ha dado Dios, el Señor Jesús, su Espíritu Santo. Es un texto absolutamente genial. Yo pienso que también. Y para terminar, pues no nos alargamos mucho, solamente citar la conclusión que haces aquí con un texto precioso de Leguillou, al final de todo. Qué paradoja que un concilio cuyo objeto propio es la Iglesia aparezca completamente dominado por el misterio del Dios trinitario, en esa visión de 2, 3, 4 de la historia de la salvación. ¿Sabéis que es el mejor texto de todo el concilio sobre la Trinidad? Este texto, 2, 3, 4, porque sitúa la línea de la Trinidad económica. Dios Padre, número 2, con el diseño de salvación, la Ecclesia Padre. Número 3, Jesucristo. Y dice el texto precioso, cita el origen de la Iglesia, simbólicamente los padres la veían en Juan 19:31, del agua interesante. Y después, el 4, cuando se llega al Espíritu, Spiritus in Ecclesia. Es la Trinidad que se ve en la historia de la salvación. Preciosa aquí. Sin embargo, no hay hecho más indiscutible. Rehusando deliberadamente, la Iglesia tiene la intención de vencer la tentación de cerrarse en sí misma. Y esta es la ventaja de la sacramentalidad. La sacramentalidad indica... Es verdad que cuando vemos un dedo, hombre, podría ser un poco más limpio este dedo. Es verdad. Pero lo importante no es el dedo, sino lo que se indica. Digo, también esto es verdad porque es histórica la Iglesia y por tanto tiene en su constitución vital toda esa dimensión de arrugas.
dijo la casta meretrix famosa de Baltasar, ¿no? Saber ser, ¿qué es? Dice él, y termino, el espacio definido por el Espíritu en el que Jesucristo se manifiesta el rostro de Dios Padre, rostro que solo sostiene y justifica la existencia del mundo y de la humanidad en su devenir. Por tanto, felicidades y merece la pena reflexionar sobre esto.